¿Sabes lo que es la resistencia antibiótica? ¿O cuándo deberías tomarte un antibiótico? ¿O qué es la terapia supresora antibiótica? Quédate que te cuento. Empecemos por el principio. ¿Qué es una resistencia antibiótica? La resistencia antibiótica se trata de los mecanismos que tienen las células para evitar ser destruidas por un antibiótico. Es un proceso que se da de manera natural, pero el mal uso de los antibióticos está acelerando mucho este proceso. ¿Pero cómo funciona? Hay diferentes mecanismos. El primero es la producción de nuevas enzimas, como por ejemplo las beta-lactamasas. Lo que hacen es destruir el antibiótico antes de que pueda entrar a la célula. Las bombas de expulsión. Esto lo que hace es expulsar el antibiótico una vez que está dentro de la bacteria para evitar su destrucción. Los cambios de permeabilidad. Lo que va a hacer es que el antibiótico no pueda entrar en la bacteria. Y por último tenemos la alteración del sitio de acción. Lo que va a hacer es que el antibiótico no se va a poder unir a ningún sitio en la bacteria y por tanto no puede efectuarlo. Pero vamos a explicarlo de una forma un poco más sencilla. Por ejemplo, Klebsiella pneumoniae o Pseudomonas aeruginosa son unas bacterias que son capaces de destruir los antibióticos. Y esto puede causar un problema muy grave en hospitales, sobre todo en aquellos pacientes que son más vulnerables. Un dato interesante es que para el año 2050 habrá unas 10 millones de muertes anuales por causas de bacterias. Es decir, sería la principal causa de muerte incluso por encima del cáncer. Pero vamos a poner un caso un poco más práctico. Imagina que tienes una infección urinaria. A día de hoy, con 2 o 3 días de antibióticos sería suficiente, ¿no? Pues ahora imagina que Escherichia coli, que es aquella bacteria que te está causando esa infección, empieza a adquirir resistencias. Es decir, los antibióticos que tenemos ahora mismo ya no le combaten. ¿Qué alternativas tendríamos? Necesitaríamos o bien antibióticos mucho más tóxicos que nos generarían mucho más daño y mucho más efectos secundarios a nosotros, o bien necesitaríamos ser internados en un hospital. Con lo que eso conlleva los días en el hospital, las esperas. No queremos eso, ¿verdad? Pero, ¿qué causa esta aceleración de las resistencias? En primer lugar, un uso abusivo de los antibióticos por sectores como la ganadería o la agricultura. Por otro lado, un mal uso de los antibióticos por los individuos. Es decir, si te recetan 5 días de antibióticos, son 5 días y no 2 y las fiestas de tu pueblo. Y por último, un diagnóstico tardío de las enfermedades. Es decir, si nos diagnostican demasiado tarde, quizás necesitemos un antibiótico mucho más fuerte del que sería en un principio. Ahora vamos a hablar de la terapia antibiótica supresiva, también llamada SAT. Es una terapia que utilizamos cuando los antibióticos no hacen todo el efecto que deberían. Es decir, no tratamos de eliminar la infección, tratamos de no agravarla o de mantenerla como está. ¿En qué casos lo utilizamos? Por ejemplo, en la osteomielitis y en otras infecciones similares, en infecciones periprotésicas de las articulaciones, en injertos vasculares o en dispositivos electrónicos cardíacos, como por ejemplo un marcapasos. El SAT tiene una efectividad bastante alta, de entre un 60 y un 93% de los casos, lo cual está bastante bien. Sin embargo, entre un 41 y un 52% de los pacientes dicen tener efectos secundarios, como por ejemplo problemas gastrointestinales u otro tipo de infecciones. También puede ayudar a que te infectes antes de otros patógenos, como por ejemplo Clostridium difficile. Podemos concluir con que el SAT es una herramienta muy efectiva, pero tiene sus limitaciones. Es muy importante que haya atención médica constante a ese paciente para vigilar cómo va evolucionando. Por otro lado, tenemos que evitar que se generen mayores resistencias a las bacterias y intentar minimizar los efectos secundarios que aparezcan en los pacientes. Como alternativa para disminuir estos efectos secundarios, mayoritariamente tenemos dos. Primero, una cirugía para eliminar toda la zona que ha sido infectada por la bacteria y segundo, intentar buscar un uso combinado de antibióticos para evitarlo. Sobre todo, hemos descubierto que la acción combinada de los antibióticos mejora mucho su eficacia, sobre todo para estas bacterias gram-negativas que ya son resistentes a los carbapenémicos, que son aquellas que producen metalobectalactamasas. ¿Ejemplos de esta acción combinada? Tenemos el cefepime con taniborbactam, cinebactam o nacubactam. Estos son algunos ejemplos, pero hay muchos más. Por otro lado, hemos descubierto nuevos antibióticos. Aparte de esta acción combinada, tenemos algunos que actúan por sí solos, como por ejemplo estos de aquí. Por otro lado, hemos observado que hay algunos antibióticos que pueden tener propiedades antivirales, como por ejemplo los macrólidos, los glucopéptidos, los aminoglucósidos o las fluoroquinonas. Sobre todo contra virus tales como el Zika, el conocido coronavirus o la influenza. Sin embargo, los estudios no son lo suficientemente concluyentes, por lo que la OMS no recomienda su uso. Así que recuerda, todavía no te puedes tomar antibióticos si tienes una gripe. Así que, ¿qué conclusiones podemos sacar? En primer lugar, tenemos que mirar a nuevos horizontes, es decir, primero, tendremos que mejorar los métodos de diagnóstico para así tener más claro de qué bacteria estamos infectados y poder actuar acorde a ello. En segundo lugar, es muy importante concienciar a la población, es decir, hay que saber utilizar los antibióticos, cuándo y cuál. Y por último, es fundamental investigar, es decir, necesitamos nuevos antibióticos y terapias mucho más concisas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y que hayáis aprendido un poquito más sobre los antibióticos. Así que recordad, es fundamental el conocimiento de los antibióticos y la innovación, porque no queremos perder una de las herramientas más importantes que tiene la medicina a día de hoy.